con bendiciones de los cielos, y arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos, del vientre, dice, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, dice, será sobre la cabeza de José. Eso hay que ir atendiendo. ¿Qué era José? ¿Qué era para el Señor nuestro Dios José para esta generación? Y sobre la frente del que fue apartado dentro de sus hermanos, dice. Benjamín, ahí estamos, ya estamos llegando al último. Son los 12 hijos de Jacob. Benjamín, dice, Benjamín era, dice, un lobo arrebatador. Miren los caracteres. De cada uno, esos son nuestros caracteres de nosotros, nuestros genios, que es lo que somos en este mundo. Benjamín, lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde, dice, repartirá los despojos. Mire cómo es Benjamín. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Ese es Benjamín. Hermanos, a ver, vamos a ver, hemos terminado, hermanos, los nombres de los hijos de Jacob. Pero memorícenlo, que de esos nombres, cada uno somos nuestros caracteres, nuestros genios. Y analicemos de vuestros hijos. Ya estos caracteres que no hay, que no son los que deben ser para el Señor, entonces comencemos a lavar esas ropas para emblanquecerlas, para que estemos en el reino de Dios. Si no, nos quedaremos afuera, hermanos. Vamos a ver qué nos dicen Números en el capítulo 24 y el versículo 9. Dice, ¿alguien lo encontró? Dice, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijesen. ¿A quién dijo eso? ¿A quién estaba hablando vuestro Dios estas palabras? Que hemos terminado de nosotros de decir de las bendiciones. A José, hermanos, a José. ¿Se dan cuenta cómo dice vuestro Dios? Es por eso, a quien nos, hermanos, esto que quiero decirles y que entendamos, a quien nos maldice, ¿qué debemos hacer nosotros? Bendecirlos, hermano. Si usted recibe una maldición, usted no le responde otra maldición, sino dígale así, que Dios te perdone porque no sabes lo que haces ni lo que dices. Yo también te disculpo y que Dios te bendiga. Esa es la respuesta, hermanos. Esa es la respuesta que tenemos que decir, no maldecir. ¿Qué es lo que estamos diciendo, pues? Bendito. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en el versículo 9 de Números? ¿Qué dijo? Si encorvara para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que le bendijeren y malditos los que le maldijeren. Pero nos dice el Señor que nosotros, así, si a nosotros nos maldicen, nosotros le pedimos bendiciones que le dé nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sigamos estudiando, allí mismo en Génesis, vamos a estudiar la muerte y el sepelio de Jacob. Miren, la muerte y el sepelio de... hemos terminado donde la profecía de Jacob que dice que acerca de sus hijos. Ahora vamos a ver la muerte y sepelio de Jacob. Dice así,
en el mismo capítulo 49 y el versículo 28, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Dice, ¿qué les dijo? Al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón y Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mere, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham. ¿Quién era Abraham para Jacob? No, Isaac fue su padre. Vendría a ser como decir, decíamos nosotros, mi abuelito, ¿no? Claro, mire, por eso Abraham era el padre de Isaac, y Isaac era padre de Jacob. ¿Ah? Entonces, para que vayamos entendiendo, ¿no? Entonces, dice, el cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón y Eteo, para heredar la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara. O sea, allí está sepultado Abraham, o sea, los padres de quién, de quién, de Isaac y de Jacob están sepultados allí, ¿no? Entonces dice, a Sara su mujer, y allí sepultaron a Isaac, ¿ven? A Isaac y a Rebeca. ¿Quién era Rebeca? ¿Su esposa de quién? Ah, muy bien, así. Ya, sepultaron allí, o sea que toda esta familia estaba en aquel sitio que había comprado Abraham, ¿no? Dice, y allí dice a Rebeca su mujer, y allí también sepultaron a Lea. ¿Quién era Lea? ¿Esposa de quién? ¿Esposa de quién era Lea? No. ¿De quién era Lea? De Isaac era Rebeca, ¿no es cierto? Lea, sí, de Jacob, efectivamente, sí tenía razón. Sara viene a ser la esposa de Abraham, y Isaac venía a ser la esposa de Rebeca, ¿no es cierto? Y también sepultaron a Lea, la esposa de Jacob, claro, la esposa de Jacob. La compró del campo y de la cueva. Esta en él fue de sus hijos de Tet, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. O sea, solo él esperó juntarlos a todos y bendecirles, y cada uno las misiones que tenían que tener estos hijos, que de ahí salen las tribus, dice, ¿no? Ahora, para que sigamos adelante, en el capítulo 50 de Génesis, dice el versículo, porque vamos a terminarlo ahora, dice, en el capítulo 50, entonces se echó José sobre el rostro de su padre. ¿Cuándo se echó José en el rostro de su padre? ¿Por qué se echó? No, se echó porque ya falleció, y se echó y comenzó a llorar, dice, ¿no? Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos y a los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. A Israel era Jacob, porque él era el siervo obediente de Dios, dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios, dice, 60 días,
Y pasados los días de su luto, habló José, dice, a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos a Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro, dice, voy a morir en el sepulcro, que dice, que cavé para mí en tierra de Canaán, allí me sepultarás. Dice, ruego pues que vayas ya ahora, y dice, y sepulte a mi padre y volveré. Entonces mandó, él estaba diciéndole que si Faraón había visto con buenos ojos a José, que le hiciera ese gran favor que le estaba pidiendo para ir a sepultarlo en la tierra de Canaán a su padre, a Jacob. Seguramente que era muy lejos y distante, por eso dice, y volveré, dice, ¿no? Dice, y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, y los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y en toda la casa de José y sus hermanos, y de la casa de sus padres, solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y toda la gente había ido. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería ese amor que tenían también, que Faraón tuvo para José, y toda esa gente tenía también para José, ¿no? ¿Cómo sería que subirían tanta gente para darle sepultura a su padre Jacob? Pero tenía mucha razón que tenía que darle Faraón, porque se dan cuenta que él fue el mejor gobernador, porque era escogido de Dios para dar de comer el pan, que era el trigo, a todas las naciones. ¿De dónde? De la tierra, de toda la tierra, porque toda la tierra sufría hambre en esa época, ¿no? Entonces dice así, y subieron también con los carros y gente a caballo, y se hizo, dice, un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era, dice, de Atad, que está al otro lado del Jordán, y dice, y enderecharon allí, miren, hasta el otro. ¿Qué distancia sería que caminaron, ¿Qué distancia sería? Dice, la gente, y muy triste, y muy triste lamentación. Y José hizo, dice, a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, y el llanto de la era de Atad, dice, dijeron, llanto grande, dice, ¿es este de los egipcios? Porque eso fue llamado su nombre, dice, Abel Mizraim, dice, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, dice, según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva de ¿quién? ¿De quién lo sepultarían? ¿En la cueva de quién lo sepultarían? En la cueva del campo, en la cueva, dice, en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, porque Abraham había comprado ya para que ahí sepultasen a él, a su esposa y a su descendencia, y ahí se estaban sepultándose la descendencia de Abraham. Miren lo que dice, ¿no? De Abraham, con él mismo dice, con él mismo campo para heredar de sepultura a Efrón, dice, el Eteo, al oriente de Maerme. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él,
dice, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. O sea, ya regresaba. Ahora, hermanos, aquí para terminar, que terminamos Génesis, muere José. Muere José. Ya vamos para terminar. Dice, en el mismo capítulo, porque estamos terminando Génesis, en el mismo capítulo 50. Y este es el versículo, porque está el versículo 15, dice, muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. ¿Por qué pensaban eso sus hermanos de José? Porque lo hicieron sufrir, porque como sabían que su padre Jacob lo amaba tanto a José y a quién, y a Benjamín, entonces él pensaba que ahora como si supiese que se iba a vengar, ¿no es cierto? Ay, eso es bueno que vayamos entendiendo, dice. Pero miren lo que dice. Y en el versículo 16 dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea que mandaron los hermanos a decirle a José, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, dice, y su pecado, porque el mal te trataron, dice, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, dice. ¿Por qué eran ya los siervos de Dios? Porque Jacob ya los ha bendecido para ser siervos de Dios, porque eso vamos a ver, son las tribus, ¿no? Dice, para los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, mire, y José lloró mientras hablaban. Piensen bien en sus cabezas y en sus corazones. ¿Qué harían acá en este mundo algunos si un hermano le hace? Está esperando vengarse a los hermanos. ¿O no han oído decir muchas veces que se vengan los hermanos? Se está vengándose, pero vuestro Dios no dijo que nos venguemos. Dios dijo, o no dijo ojo por ojo ni diente por diente. ¿Qué dijo vuestro Dios? ¿Qué dijo vuestro Dios si han entendido tanto tiempo que estamos ya escudriñando la palabra de Dios? Ya. Y debemos perdonarnos y perdonar, porque si no, no nos perdonará tampoco vuestro Padre. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Por eso le dijo así lo que dice ahí. Entonces dice,